Muy bien, me presento. Yo soy Carlos Delfino, vivo en México hace ya 25 años, pero mi nacionalidad, si bien nací en Montevideo, tengo la nacionalidad argentina, porque siempre enseñé a nivel universitario, entonces para competir por una cátedra era mejor sacar la nacionalidad y Argentina tuvo a bien naturalizarme. Soy entonces uruguayo naturalizado argentino y residente mexicano desde hace 25 años. O sea, el latino, me dirían, porque eh, todo en países latinos, también estuve en Puerto Rico. Bueno, la Escuela de la Diosa, Istar tuvo a bien invitarme para que hable un poco sobre esto del despertar. Y yo le decía que me especializaba justamente en los temas que nos hacen dormir. Por ejemplo, la farmacéutica actual, la medicina actual, que sigue siendo totalmente materialista, mecanicista y otros istas que no nos convienen para nada. La verdad que la evidencia científica, pero estoy hablando de científicos honestos, científicos que no estuvieron nunca en el sistema, científicos que no están pagados por un gobierno, esos son los que yo estudio y esos son los que yo enseñaba. Mi cátedra siempre fue metodología de la investigación científica, pero siempre trataba de enseñar ese tipo de científicos. Y una de las cosas que le explicaba, ahí está, es que la evidencia de esos científicos apunta hacia los alternativos que nos dicen y no hacia la medicina tradicional, que también es malthusiana. Si escucharon hablar de Malthus, era alguien que estaba muy preocupado por pasar hambre y decía que como la población crece exponencialmente y la producción de alimentos crece de manera lineal, va a llegar un momento y los humanos van a quedar sin alimentación. Entonces, ¿cuál es la solución? Matarlos. Entonces ahí tienen todo ese tipo de planes, ¿no? Para solapados, ¿sí? Para eliminar la mayor cantidad posible de seres humanos. Esto lo digo y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? La ciencia es malthusiana. Me hago cargo no, no, la medicina, perdón, la medicina. Pero yo trabajo con otros científicos. De paso, les cuento que salió hace días nada más un libro de vuestro servidor, que es la cosmovisión de Vida Coherente, que es mi organización sin fines de lucro. Mantengan ese corazón visualizándolo, porque esa es la clave de todo. 400 páginas tienen para divertirse acá. También está en Kindle, que es más económico, y Kindle tiene una forma muy linda de leer en pantalla. Bueno, ¿por qué digo que la verdadera ciencia, la ciencia holística, ha hecho descubrimientos que no les hacen mucho caso, pero que no apuntan a la medicina actual? Al contrario, se alejan de la medicina actual.
Pero estoy hablando de la ciencia de élite, de la ciencia de élite. Hay un neurocientífico que ahora está haciendo el postdoctorado que me asesora, así que esto que voy a decir no son cositas así nomás, son cosas muy investigadas. Y ahora sabemos que del cerebro no tenemos libre albedrío. ¿Del cerebro no tenemos libre albedrío? No, ¿no? Y el que empezó con este tema fue el Laboratorio de Neurociencia de Berlín en el año 2008. El neurocientífico allí, que también es doctor en filosofía, es John Dylan Haynes. En esa época ya podía adelantarse 10 segundos a la conducta de un individuo, con tecnología de punta, por supuesto, en Alemania. Bueno, esos escáneres cerebrales de tiempo real, ¿sí? Resonancia magnética funcional, que son como tomografías, pero lo que hacen es escanear el cerebro, y con computadoras súper rápidas, lograba adelantarse 10 segundos a la conducta del individuo. Eso fue en el 2008. Luego, a España llegó de Alemania otro neurocientífico que se utilizó mucho. No voy a decir el nombre porque lo que dijo es bestial. Ahora se está hablando desde esa misma línea, no de segundos, sino de minutos, de 10 minutos antes. Entonces, si te pueden averiguar qué es lo que vas a hacer 10 minutos antes, ¿de cuál libre albedrío me estás hablando? Tú crees que elegiste algo y el inconsciente, que es el 95% de tu cerebro, ya estaba trabajando hace rato y tú crees que lo elegiste. No eliges nada de aquí. Si eliges de aquí, somos seres libres y elegimos desde el corazón. Eso sí, quiero decirles que no todos los neurocientíficos están de acuerdo con esto. La minoría, supongan un 5% de los neurocientíficos están de acuerdo con, y les voy a decir quién es el que defiende esta hipótesis, Francisco J. Rubia Vila. Ese fue el que estudió en Alemania, enseñó en Alemania, fue asesor científico en Alemania y además es un buen tipo y defiende esta postura de que no hay libre albedrío de acá, sino de acá. ¿Y por qué de acá? Ahí ya nos salimos un poco de los alemanes y de este John Dylan Haynes. Fue director de la parte de neurociencia del Instituto Max Planck. No hay nada más arriba que eso en el mundo. Pero todavía podría decirse que es pagado por gobierno. La Organización de Investigación Científica de la Salud, que no fue pagada nunca por un gobierno, que fueron totalmente independientes, que llegaron a conclusiones que parecen realmente locura, pero son verdad. Se llaman Matemáticas del Corazón, Heart Math Institute de California. Tienen una sede también en España. Allí el director de investigación, llamado el doctor Rollin McCarthy, encontró muchas cosas, muchas cosas. La primera es que el corazón está conectado, recibe información, al igual que el cerebro, y recibe información antes que el cerebro, y ahora les voy a explicar cómo hace, y está conectado directamente con un campo más sutil de información, pero más sutil y más inteligente. Tiene toda la información de lo que pasó en la raza humana desde que nacimos como raza. Le dicen registros akáshicos. Él le dice un campo sutil, ¿ya?
¿Cómo logró llegar a esa conclusión? De paso, el corazón no tiene muchas neuronas, lo que hace es, mediante la intuición recibe información y la intuición son paquetes de información pesados, tienen mucha información, no es la intuición femenina o la intuición común, no, 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 son tremendos paquetes de información y con eso lo recibe el corazón y lo manda al cerebro. Pero entre que lo recibe y lo manda al cerebro pasaron en laboratorio 5 segundos. Ahora les voy a explicar cómo era el experimento. También hay información emocional aquí. Aquí no hay centros emocionales. Contrariamente a lo que cree la mayoría, los centros emocionales están en el cerebro, en la amígdala y en otro núcleo que se llama núcleo accumbens. Y esos son los núcleos emocionales del cerebro, ¿no? Que de ninguna manera están en el corazón. Pero el corazón le manda información que genera emociones de dolor, que la gestiona la amígdala, y de placer, que la gestiona el núcleo accumbens, que es mucho, atraviesa más el cerebro. ¿Cómo se dio cuenta Rollin McCarthy de que el corazón estaba conectado a un campo más sutil que le llaman registros acásicos? La mayoría, el doctor Jacobo Grinberg le decía, la latis, es lo mismo. Es un campo sutil de información por encima del tiempo-espacio. Si ustedes quieren información de los principios de esta humanidad antediluviana, eso está allí porque es sutil. Está por encima del tiempo y del espacio. No responde al tiempo y al espacio. Ahora vamos a hablar de eso, porque eso hace caer todo lo que sea pasado, presente, futuro, pero incluso el presente, el famoso ahora. Porque si hablo del ahora, tengo que hablar del antes y tengo que hablar del después. Y este campo está por encima, es supratemporal, ¿ok? Está por encima del tiempo-espacio, del continuo tiempo-espacio, decía Einstein. Bueno, el experimento parece sencillo, pero no lo era tanto. Una serie de personas en pantalla, separados en cubículos, ¿sí? Todos conectados a un electroencefalograma y a un electrocardiograma. Entonces, lo que recibían en pantalla eran imágenes de alto impacto emocional, imágenes de dolor, no sé, de la guerra, lo desastroso que puede llegar a ser el centro de una guerra, y eso lo veías crudo. Eso, por supuesto, dispara emociones de dolor en la amígdala cerebral, ninguna duda. Y después tenía imágenes de emociones de placer. Las emociones son miles, pero en neurociencia se dividen en dos, de dolor y de placer. Para el neurocientífico no hay otra cosa. Emociones de dolor y emociones de placer. Entonces había imágenes para las de dolor, como esas de la guerra, y había imágenes para las de placer, ¿no? Paisajes con esos lagos quietos, azules, entre montañas, que te descansan. Y allí una persona meditando y disfrutando de ese silencio perfecto. En Argentina hay de eso, y hay mucho. Entonces, más o menos saben de qué tipo de paisaje me estoy refiriendo. Entonces, cuando ponían una imagen de esas que te traían paz, placer en cierta manera, porque la paz del corazón trae placer, digamos que la gráfica era equilibrada, simétrica, la del corazón.
Y las otras, las de dolor, las horribles, las crudas, las de la guerra, eran como un serrucho, así una cosa toda incoherente. O sea, tenían muy identificado la forma de las emociones de placer y muy identificada la forma de las emociones de dolor, que era lo que pasaba constantemente y pasó durante años. No es una cosa que la sacó de un día para el otro. El electrocardiograma, no el electroencefalograma, el electrocardiograma empezaba a mandar la gráfica, supongamos de dolor, que era bien fácil de reconocer, parecía un serrucho pero roto, ¿no? Empezaron con 4.5 segundos antes, ¿eh? No es nada. En neurociencia es una eternidad 4.5 segundos. Después 4.8, ahora están en 5 segundos. O sea que el corazón recibe la información 5 segundos antes que el cerebro. Ellos veían cuando el cerebro recibía esa información. Pero ¿y cómo hace para adelantarse a la imagen? Porque lo que hacía el corazón era videncia, porque se adelantaba a la imagen 5 segundos. Que en la realidad yo pienso que pasó como en Alemania, es mucho más tiempo. En laboratorio, este Rolling McCraty midió 5 segundos. La cosa es que el corazón es vidente, de alguna manera, sabe lo que va a pasar. ¿Y de dónde lo saca? Ahí estaba la pregunta. ¿De dónde saca la información antes que la información llegue aquí? Pues de otro lugar, de otro campo de información, de un campo que no está aquí o sí está aquí, pero no lo vemos, más sutil. Cuanto más sutil, menos se ve. Cuanto menos sutil, es más denso. Estamos en una realidad muy densa, muy dura. Entonces tuvo que concluir Rolling McCarthy que el corazón está conectado a un campo de información, de donde saca esa información antes que llegue aquí, sutil. Y eso, desde mi punto de vista como filósofo de la ciencia, es la base para fundamentar los registros akáshicos. No son un invento de la teosofía, porque más o menos pasó así, que fue una persona de la teosofía, fue a la India y se trajo ese nombre, Akasha, ¿sí? También lo hizo un filósofo de la ciencia llamado Irving Laszlo. Irving Laszlo habla del campo akáshico, otro filósofo de la ciencia, y la teosofía, y después todos nosotros hablamos de los registros akáshicos, de los cuales podemos sacar información, pero no 5 segundos de información. Eso fue en laboratorio. Mi hipótesis, porque esto no lo puedo demostrar, es que el corazón tiene acceso a toda la línea de tiempo en la que estamos. Hay muchas líneas de tiempo. Lo que pasa es que no todas están activadas. Entonces yo creo que el corazón tiene acceso, aunque ese campo está por encima del tiempo y del espacio, el corazón tiene acceso a las líneas de tiempo. A veces las líneas del tiempo cambian. Entonces se desactiva una y se activa otra. Y lo que sucede puede ser parecido, pero no es igual, es diferente. Yo lo experimenté. Yo estaba con una paciente, tengo mi terapia, se llama terapia punto cero, es terapia energética, muy fundamentada. Bueno, la cosa es que estaba con una paciente y ese día había una predicción de Nostradamus de que iba a haber un terremoto en Italia. La línea de tiempo que vio Nostradamus fue
destructiva, de terror. En este momento no existiría toda la isla de Sicilia, no existiría Venecia, no existiría una cantidad de cosas que nosotros conocemos bien de Italia. Ese día hubo un terremoto, pero lo único que hizo fue unas rajaduras en algunos edificios históricos y nada más. Hubo muy pocas víctimas y Nostradamus vio millones. Claro, Nostradamus vio una línea de tiempo y esa línea de tiempo cambió. Donde estaba ese terremoto en Italia ese mismo día había un terremoto en Italia, pero no es el que vio Nostradamus. Entonces yo creo lo mismo. Creo que el corazón tiene acceso a toda la línea de tiempo en la que estamos. El problema es que después puede cambiar. Bueno, pero tiene acceso a esa otra que se activó. Las que no están activadas están en potencia, se dice. Las activadas están en acto, se dice en filosofía, potencia y acto. Entonces, todo ya sucedió en todas las líneas de tiempo, las cadenas de acontecimientos, ya sucedieron todas. Es inútil hablar de presente, pasado y futuro, porque ya sucedió todo. Entonces, el inconsciente, el cerebro, por una cosa que se llama cronestesia, es el que, por eso, no puede distinguir tiempos. O sea, si tú te estás acordando de una cosa mala que te hicieron hace 10 años, te ofendieron, el cuerpo empieza a segregar las mismas cosas que hace 10 años. No se da cuenta que estás recordando. Y si tú tienes miedo, qué sé yo, de la próxima pandemia, del reseteo económico, de lo que sea, es como si ya lo estás viviendo. El inconsciente no se da cuenta y no es subconsciente, es inconsciente. Y también me hago cargo de esa palabra. Subconsciente es una palabra inventada después. Subconsciente es otra cosa. Acá estoy hablando del inconsciente, de la caja negra. El futuro, si tú lo estás anticipando, tu cuerpo empieza a segregar cortisol y todas esas sustancias que te dañan antes de tiempo. Por eso la visualización funciona. Por eso todos mis ejercicios están basados en visualizar fundamentalmente. Porque el inconsciente no sabe si tú estás creando la imagen o si realmente estás viendo la imagen. Entonces, todas las cosas que hacemos nosotros, los alternativos, resulta que están fundamentadas por científicos independientes, honestos y confiables. Pero como conozco a Roland McCarthy, conozco a Konstantin Korokov en Rusia, que tiene una cámara que puede fotografiar el alma. Y dicen que es un montaje. Montaje nada. Yo lo traje acá a México para un seminario a Konstantin Korokov. Es un hombre confiable, independiente. Es profesor, es catedrático, pero se dedica a ese tipo de investigación. Le dicen el fotógrafo del alma. Y también está Piotr Garyaev, que descubrió una cantidad de cosas también, en las cuales personalmente me baso, y todo es por riguroso método científico. El método científico es lo que enseñé yo siempre, es una herramienta. Es como si alguien me dijera, un martillo es malo. No, un martillo sirve para construir o es muy bueno para destruir también. Pero en sí el martillo no es malo. El martillo es bueno o es malo, el bien y el mal no existe. Bueno, después vemos. Pero
Construye o destruye, depende de la persona que lo está usando. El método científico es lo mismo. Construye o destruye según la persona que lo está usando. Si mi ciencia es maltusiana, ¿qué voy a estar haciendo con los seres humanos? Pues dándole fármacos que lo van a enfermar más de lo que los curan. Obviamente, eso voy a hacer. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y la farmafia, como lo digo yo, la farmafia, es la que mueve los grandes capitales en el mundo y es la que subvenciona esa medicina materialista, mecanicista, malthusiana. El continuador del famosísimo Werner Heisenberg, del principio de incertidumbre de la cuántica, se llamaba, porque murió en el 2014, Peter Dwyer. Declaró ante toda una congregación de científicos en el 2011 que la materia no existe. Director del Instituto Max Planck, y tuvo que decir una broma a él mismo, porque es un golpe en el estómago para la mayoría de los científicos que estaban allí. Dice, hace 60 años que estudio la materia, doctor en física atómica, 60 años que estudio la materia para concluir que la materia no existe. Y ahí hizo una broma para distender. Y entonces dirán, pobre hombre, 60 años trabajando con algo que no existe. Y todo el mundo se rió. Lo que hizo fue distender. Ya le voy a contar los argumentos por los cuales sé que la materia no existe. Y con esto me despido. Puedo decir compatriotas si esto va para Argentina o va para Uruguay. Y acá en México estoy a las órdenes en la ciudad de Jalapa, estado de Veracruz. Que estén todos muy bien, muy bien.